Buenos días, nosotros somos el equipo número 2, que está conformado por Jorge Bucio Mendoza, Luis Antonio Rico Aguilar y su servidora Guadalupe Gladys Ortiz Páramo. Nosotros les hablaremos acerca de la política económica en México de 1982 al 2006. Bien, primero empezaremos con la década perdida, por qué se llamó así y cuáles fueron sus causas. La década perdida de América Latina es un término empleado para describir las crisis económicas sufridas en América Latina durante la década de 1980. Concretamente en México, la década perdida se explica desde el comienzo de la quiebra mexicana en el año de 1982, cuando no pudo afrontar definitivamente los pagos de su deuda externa con los organismos internacionales y otros entes. Esta bancarrota fue consecuencia en primer término de un aumento de las tasas de interés que se llevaron a cabo en muchos de los países industrializados. Dentro de este marco coyuntural de la economía internacional debemos distinguir al menos 4 momentos que se desarrollan a continuación, siendo cada uno de estos esenciales en el transcurso de la historia, de la política, de la economía, de la institucional y social de los países con problemas de desarrollo. El auge del petróleo previo al gobierno del presidente mexicano José López Portillo, el gobierno mexicano empezó a depender en gran medida de la exportación petrolera para apoyar las necesidades financieras del país. Estas exportaciones se dirigieron sobre todo hacia los Estados Unidos, aprovechando los altos precios del petróleo generados principalmente por la crisis del petróleo de 1973. Cuando el mercado finalmente se estabilizó, reduciendo así los altos precios del barril de crudo, la estabilidad financiera del país estaba en peligro. En ese momento México tuvo que devaluar la moneda, para entonces alcanzó niveles históricos. Durante 1982, el peso mexicano se devaluó en un 500%. Dadas estas circunstancias, López Portillo nacionalizó todas las instituciones financieras del 1 de septiembre de 1982 durante su último discurso público a la nación. Durante el periodo, el presidente Miguel de la Madrid trató de atraer la inversión extranjera y propiciar nuevos acuerdos comerciales, que culminó con el ingreso de México en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio en 1986 y propuso su Pacto de Solidaridad Económica en 1987, el cual finalmente pudo controlar la inflación, que alcanzó un promedio del 100% hasta esa fecha. Sin embargo, no fue hasta fines de 1989 cuando la economía se estabilizó mediante la renegociación de la deuda y la puesta a cabo de reformas de mercado por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, generando altos niveles de crecimiento que se mantuvieron hasta 1993. No obstante, la pesada burocracia y una tasa del cambio sobrevaluada por la paridad de nuevo peso y el dólar, junto a la inestabilidad económica en el sur del país, detonó una crisis económica en 1993 que afectó a la economía de toda América. Bien, ahora hablaremos sobre el modelo económico de cambio estructural que disminuyó la participación del Estado en la economía. Esto es el inicio del modelo neoliberal. Podemos definir el neoliberalismo como el conjunto de ideas políticas y económicas capitalistas que definen la participación del Estado en la economía, dejando por fuera cualquier injerencia gubernamental, fomentando así la producción privada con capital único, sin subsidio del gobierno. Llegamos al punto clave y crucial en el periodo de la historia que va de 1982 a 1988, con el gobierno presidencial de Miguel de la Madrid, en la que se introduce este nuevo concepto conocido como neoliberalismo, y el cual es aplicado de manera estratégica. El inicio es marcado con las primeras ventas y privatizaciones de empresas paraestatales. Para el gobierno de Salinas de Gortari, este nuevo concepto se profundizaría más
y se establecerían más claramente los principales postulados de la política económica gubernamental. Y es que cabe resaltar que dentro de esta etapa se realizaron algunas reformas constitucionales que impactaron enormemente la naturaleza del Estado. Artículos como el 28, el 73 y el 123 referidos a la reprivatización de la banca, la reforma electoral, de la ley de culto y el artículo 27 que abre la posibilidad para que los ejidatarios pudieran vender sus tierras a capitalistas nacionales o extranjeros. Con esto último lo que se buscaba es capitalizar el sector agrícola con ayuda del sector privado, crear condiciones para definir un nuevo perfil de la propiedad agrícola e incrementar su productividad. El neoliberalismo en México sigue estando bien presente con la suscripción del Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre México, Canadá y Estados Unidos. Este tratado permitió un acuerdo de naciones favorecidas, promoviendo condiciones de comercio más aptas, facilitando la circulación de bienes y servicios hacia una competencia justa, representando uno de los tratados comerciales más importantes. Las empresas estatales mantienen el objetivo de ejercer una influencia dominante con su participación financiera a las normas y dirección que las rigen. Fue el neoliberalismo el que logró que en 1993 de las 1.115 empresas estatales se redujeran a 203, implementando en ellas la inversión privada con el propósito de generar una mayor productividad. Y podemos ver el ejemplo como Teléfonos de México, que hasta el día de hoy ha mostrado como resultado una mayor concentración económica y de desarrollo. También con el neoliberalismo se vino la fase de modernización de la banca central, la autonomía del Banco de México en abril de 1994, que esto garantizó el control interrumpido sobre la oferta monetaria, con la finalidad de ser adecuado a la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional. Las políticas de estabilidad permitieron la disminución del índice de inflación, recuperando la capacidad de crecimiento económico, volviendo más versátil el enfoque en un largo plazo. También nos trajo la apertura del mercado externo, permitiendo que los mexicanos gozaran de una mayor oferta económica. Con factores determinados a través de la oferta, incrementaron el comercio en el país, reflejando en las distintas opciones de compra de productos básicos, permitiendo así sostener las necesidades adecuadas a cada nivel económico. También nos trajo la aplicación del modelo neoliberal, permitió que desarrollo del día a día de la economía en los aspectos socioeconómicos se tradujo en óptimas condiciones de vida para los mexicanos. Vamos a hablar hoy sobre el Tratado de Libre Comercio, cómo ha afectado en la política económica en nuestro país. Lo vamos a abordar sobre el periodo de 1982 a 2006. Es importante aclarar que a partir del 2006 al 2021 han ocurrido grandes aspectos que han afectado sobre el Tratado de Libre Comercio. Es importante aclarar que el Tratado de Libre Comercio no llegó hasta el 2006, solamente es el periodo en el que nos vamos a enfocar. Algunos de los países con los que México tiene un tratado es el Tratado con América del Norte, República Colombia y República de Venezuela, la República de Bolivia, el Gobierno de Nicaragua, la República de Chile, la Unión Europea, el Estado de Israel, Guatemala, Salvador y Honduras, estados de la Asociación Europea de Libre Comercio. ¿Cuáles son las ventajas de que nuestro país o que cualquier país intente tener un tratado de libre comercio? Pues una de las ventajas es que los tratados son acuerdos que se establecen entre dos o más países, bajo el amparo del derecho internacional, y con el objetivo de mejorar sus relaciones en términos económicos y de intercambio comercial. Los tratados tienen la ventaja de que se establecen reglas para realizar el intercambio de productos y servicios, eliminando los obstáculos arancelarios, impuestos, etc.
en las importaciones y exportaciones. Esto es, que no deben de pagar un impuesto, o sea, los aranceles, si queremos importar un carro, por ejemplo, de Estados Unidos a México. O sea, solamente vamos a pagar, por ejemplo, el 16% y ya no estamos obligados a pagar esos grandes impuestos que nos cobraban por los aranceles. ¿Qué más nos dicen sobre los tratados? Los tratados nos ofrecen las siguientes ventajas. Nos permite acceder a mercados mucho más amplios. Nos permite tener más competitividad y acceso a una mayor diversidad de productos y servicios. Elimina las condiciones y barreras comerciales, ya que si no existen tratados, existirán muchas empresas que pues, se pueden, como lo dirían, se pudieran chiquear, se pudieran hacer los importantes y quisieran tomar eso para influir en la negociación, subir los precios de los productos y afectar económicamente el país. Entonces lo que nuestro país y cualquier gobierno busque es mejorar la economía del mismo. Con los tratados se puede, ya que obtienes productos y acercas más productos al mercado, haces que la competencia baje su precio y no existe un monopolio. En parte controlas ese monopolio. ¿México tuvo beneficios de los tratados de libre comercio? Es una de las preguntas muy importantes. Pero México sí obtuvo el beneficio, ya que amplió sus mercados a naciones que era muy difícil entrar. ¿Por qué? Uno de esos países que era muy difícil, o mercados que era muy difícil entrar, son los asiáticos, las del Medio Oriente. Esto gracias a que en nuestro país existe una amplia gama de sistemas de producción que cuentan con certificaciones reconocidas en mercados internacionales. Esto nos permite estar a la vanguardia de la competencia, ofrecer calidad y producto a un menor precio. Nos permite también ofrecer productos orgánicos y productos de mercado justo. Es importante recalcar que los tratados de libre comercio permitió elevar el crecimiento potencial del Producto Interno Bruto, mejor conocido como PIB. Al alentar la inversión, la generación de empleo y obtener alimentos más baratos para todos los mexicanos, también permitió obtener insumos industriales sin aranceles. Algo que les comenté muy importante. Si no pagamos un impuesto por arancel, el producto que nosotros importemos será a menor costo. Esto nos permite poder modernizarnos en las plantas productivas. ¿Para qué? Con el fin de traer la tecnología que se está innovando en otros países que se descubrió, poder importar esa maquinaria a nuestro país, implementarla en nuestras fábricas y poder ser unas empresas más productivas. Aquí puse dos imágenes. Como podemos ver, existe un acuerdo entre manos sobre los países que se encuentran en el tratado y se encuentra un vehículo, que en este caso es un barco, que es el transporte entre los diferentes países. También se me hizo muy interesante esta imagen sobre los pescados o tiburones, en el cual sale cómo van comiendo. Se van comiendo demás. Y pues, si existe el tratado, evitemos que exista el monopolio, que existan países que se encuentren con ventajas sobre otros, que quieran comerlos, que quieran, o sea, comerlos en el chiste de que quieran mandar, quieran regirlos y quieran tener mayoría y orden en su país. Ahora les voy a hablar sobre algo importante. Vamos a hablar sobre los sexenios que estuvieron en busca de la estabilidad económica de nuestro país. Uno de los sexenios de los que les voy a hablar es del de Miguel de la Madrid Hurtado, el cual fue de un periodo de 1982 a 1988, en el cual se me hizo muy interesante estos datos que encontré y quiero dárselos a conocer, para que todo nuestro país se enriquezca. Espero esta presentación pueda llegar a los oídos de más personas y poder dar un impulso y un conocimiento sobre las afectaciones que hemos tenido, como también vamos a poder ver cuando nos tocó el precio del petróleo alto. Pero en este caso vamos a enfocarnos en Miguel de la Madrid. Ok. Para impulsar un buen desempeño de la economía, las instituciones necesitan que los niveles de precios
no se eleven de manera bruta, ya que si esto sucede, afecta a la producción y de ingreso en la sociedad. ¿Por qué? Si se suben los precios, las personas van a seguir ganando el mismo salario, van a bajar las ventas y la producción va a reducir. Se van a despedir gente. Por eso es algo que se busca, que no exista la inflación. Al finalizar los años 70 e inicios de los 80, México vivió una situación inestable en su dinámica económica. En el año de 1982 se presenta una devaluación del peso frente al dólar, trayendo una crisis y un incremento acelerado en los precios de los productos de la canasta básica. Esto es gravísimo. ¿Por qué? Porque todo ser humano necesita estos productos. Y si existe una devaluación del peso, necesitamos más dinero para poder adquirirlos. Y por ende, muchas personas que pudieran tener sus ahorros al hacer esta afectación, pues sus ahorros te quedas como de, tenía 1,000 pesos y me alcanzaba para toda la semana. Pero con esta inflación que estuvo, me alcanza para 3 días. Pero solo gano 1,000 pesos a la semana. O sea, ¿cómo voy a sobrevivir? Esto fue una afectación horrible en nuestro país, ya que los productos de canasta básica duplicaron su valor de un día para otro. Esta inflación estuvo arriba del 100%. En ese tiempo se tenía una deuda externa del sector público que había aumentado en 1981 en un 56.6%. Esto equivalente a 18 millones de dólares. El PIB bajó 0.7% y en 1983 el PIB disminuyó 4.3%. El resultado de la política fue diferente a lo planeado. En 1985 la inflación era del 64%. El PIB creció 2.8% y el déficit financiero de 10%. El salario real tuvo una caída del 35%. Para 1986, la política se concentró en reducir el déficit financiero a 4.9% del PIB y limitar el errático comportamiento de la economía. Provocó que el ingreso per cápita no se incrementara en los montos que se requerían para hacerle frente a los precios y la caída de la producción. Es así que en 1988 se tuvo un ingreso per cápita de $5,587, mientras en Estados Unidos superaban los $20,000. En Canadá, $17,657, Japón, los $15,000 y Corea del Sur, los $7,000. Otro de los sexenios de los que les voy a hablar es el de Carlos Salinas de Gortari, el cual tuvo un periodo de 1988 a 1994. El gobierno de Miguel de la Madrid dejó una economía inestable, con tasas inflacionarias de 2 dígitos, situación que limita los planes de crecimiento por la volatilidad existente tanto en los niveles inflacionarios como en las tasas de interés, afectándose con ello la planeación a largo plazo y frustrando las expectativas de crecimiento en el ingreso de la sociedad. Pero fue para el año de 1988 cuando se cerró con una tasa de crecimiento de 1.2% en el PIB, insuficiente para incrementar la riqueza de la sociedad, tristemente. El proceso de apertura de México con el exterior se inicia con la incorporación al GATT. En 1986, dicho proceso se intensifica en 1987. En este año, el número de tasas arancelarias se redujo de 16 a 5 niveles, que iban desde la excepción hasta la 20% como tasa máxima. Para cubrir el crecimiento de las importaciones, se haría por medio de una expansión en el sector exportador manufacturero, el cual también contribuiría a la expansión de la economía doméstica, creando empleos, mejorando los salarios
Además, permitiría crear y desarrollar tecnología de vanguardia para mejorar los términos de intercambio y con ello la balanza comercial. ¿Qué tiene que ver la apertura comercial? La apertura comercial tiene que ver con la necesidad de México de atraer flujos de inversión extranjera directa, o como sus siglas son IEP, que estimularán la producción de la industria doméstica haciéndola más competitiva y de igual manera disponer de reservas internacionales que ayuden a cubrir los déficits en la balanza comercial. Así también se impulsaron negociaciones comerciales y se logró la firma de un ambicioso tratado de libre comercio con América del Norte, el cual incluía a los países de México, Estados Unidos y Canadá. Carlos Salinas consideraba que por medio de los altos flujos de la inversión extranjera directa, se reforzarían las reservas internacionales, así como la capacidad de exportación, y se generaría un boom exportador. Además, con el Tratado de Libre Comercio, ambicioso que estuvo, se estaría enviando una señal positiva a los mercados internacionales. La combinación de la política de liberalización de las importaciones y de un peso fuerte frente al dólar generó una dinámica positiva en el comportamiento del PIB. Obviamente, esto hizo que el PIB incrementara su valor. Esto es todo lo que les voy a hablar sobre estos dos sexenios. Bueno, ya he explicado el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, yo les voy a explicar el sexenio de Ernesto Zedillo, su política económica y el crecimiento durante su gobierno o durante su sexenio. La relativa estabilidad de los niveles inflacionarios y de la economía en general durante el gobierno de Salinas de Gortari llegó a su límite en los primeros días del gobierno de Ernesto Zedillo, a quien correspondió continuar con la devaluación del peso frente al dólar. Esto por los altos déficits de la balanza económica, de la balanza comercial y la escasez de reservas internacionales que ocasionan un escenario de zozobra en las variables macroeconómicas, porque la inflación alcanza de nuevo los dos dígitos e influye en los aumentos de la tasa de interés que golpean los niveles de ingreso de la sociedad. Para regresar a la estabilidad económica, establece el Plan Nacional de Desarrollo de 1995 al año 2000 proveer un crecimiento económico vigoroso y sustentable que fortalezca la soberanía nacional y mejore el bienestar. La política económica con Zedillo se centró en el fortalecimiento del ahorro interno, siendo este el eje del Plan Nacional de Desarrollo, ello porque tenía que construir el sistema fiscal, más bien dicho, lo tenía que reconstruir. El sistema fiscal, tenía que reconstruir el sistema de seguridad social, la intermediación financiera y la seguridad jurídica, a la cual es necesaria para ayudar a mitigar los efectos del déficit en la balanza comercial, así como poder recibir las técnicas más avanzadas de producción y mejorar procesos con la llegada de tecnologías de vanguardia, ya que en el país la inversión destinada a la investigación y de desarrollo de ciencias y tecnología son exiguos. Por lo tanto, no se ha logrado crear la tecnología propicia para estimular la estructura productiva. Es así que el gobierno de Cedillo trató de mejorar el bienestar de la sociedad por este medio. Este fue su plan de mejora, que consta de 5 puntos. El primero, una reforma fiscal que promoviera el ahorro y la inversión. Segundo, promover el ahorro privado a través de instrumentos financieros que ofrezcan seguridad y rendimientos competitivos a los ahorradores. Tercero, fortalecer los mecanismos de financiamiento del sistema y seguridad social como medio eficaz para estimular el ahorro interno. Cuarto, consolidar el ahorro público mediante el mantenimiento de finanzas públicas sanas y de un ejercicio del gasto corriente e inversión pública que siga crecimientos de eficiencia social. Y quinto y último, utilización prudente del ahorro externo que se complemente con el ahorro interno. El ahorro interno se alimenta del sector público, empresas e individuos. En este sentido, un aumento del ahorro regula el crecimiento del consumo, tratando de canalizar las inversiones en sectores de alta productividad. Un aspecto a resaltar en el gobierno de Ernesto Zedillo es que para enfrentar la
turbulencia financiera y sus consecuencias en la estructura productiva, al igual que Salinas de Gortari y Madrid. Reitera que incrementando el ahorro interno es como lograremos mejorar condiciones para la economía y por lo tanto, este debe ser la base del crecimiento económico. Es por ello que le asigna al ahorro externo el carácter de complementario en la dinámica económica. Sin embargo, es de llamar la atención de querer incrementar el ahorro de los individuos cuando el ingreso per cápita del grueso de la sociedad mexicana ha tenido exiguos avances en el contexto mundial. Posteriormente explicaremos cómo se comportó el Producto Interno Bruto durante el sexenio de Ernesto Zedillo, así como de los otros presidentes. Ya terminado el sexenio de Zedillo, vamos a pasar al sexenio siguiente, que sería el de Vicente Fox Quesada. De igual manera expliquemos su política económica y el crecimiento durante el gobierno de Vicente Fox. Perfecto. Con promesa de mantener la estabilidad en las variables macroeconómicas y de hacer crecer la economía en un 7% anual, en el mes de diciembre del año 2000 llega a la presidencia Vicente Fox, quien recibe una economía estable. Por lo tanto, su política, al igual que Zedillo y Salinas, es de una mayor apertura al mercado. Durante ese periodo de gobierno se considera que por medio del libre mercado es como se hará más competitivo al país. Se reconoce que la transición económica que ha vivido la economía mexicana no ha sido fácil y las reformas de liberación han modificado la estructura productiva, donde no todos los sectores han podido adaptarse a la velocidad de las transformaciones que requiere la economía del país. Es así como el Plan Nacional de Desarrollo del año 2001-2006 establece que para hacer más dinámicos a los sectores rezagados es por medio de una mayor apertura al mercado. El gobierno de Vicente Fox pretendió crear una mayor infraestructura que conecte a las regiones del país y que a la vez ésta tenga un efecto en la creación de cadenas productivas que integran a las empresas y reduzcan sus costos de producción para ser más competitivas en el mercado. Es conocido que el desarrollo de infraestructura es un detonante de la inversión productiva y a la vez reduce costos, sobre todo en los transportes, pero si vemos que en el país los energéticos que se ofrecen van a la alza mes con mes, asimismo las tasas de interés no son las más competitivas en el mercado. Y si le sumamos las, los vaivenes en el tipo de cambio ocasionados por los continuos déficits comerciales del país, la competitividad de las empresas se ve mermada por no tenerse una política a largo plazo que permita a los emprendedores acceder a los créditos preferenciales y sobre todo poner a su alcance tecnologías de vanguardia que estimulen su crecimiento y con ello integrar al mercado interno para fortalecer la competitividad y la capacidad del consumo. Es así que el objetivo de la política económica de este gobierno trató de 1. Promover el crecimiento para crear los empleos que demanden los millones de jóvenes y se incorporar al mercado del trabajo. 2. Crecimiento que permita abatir la pobreza y abra espacios a los emprendedores. 3. Crecimiento que avance en la igualdad de oportunidades entre regiones y empresas, así como en los hogares y que permita contar con recursos suficientes para canalizar el combate de los rezagados. 4. Crecimiento con estabilidad que permita planear sin sobresaltos, invertir con menos riesgo y tomar decisiones con mayor certidumbre. 5. Crecimiento con baja inflación que contribuya a la recuperación de los salarios reales, la reducción de las tasas de interés y la expansión de crédito. 6. Crecimiento influyente que dé oportunidades a todos y en el que la disponibilidad de instrumentos para participar en la economía no sea privilegio de unos cuantos. 7. Crecimiento que considere el proceso de globalización en la economía mundial y permita que el país se integre a él obteniendo los máximos beneficios posibles. 8. Crecimiento que responda a la transición social que demanda mayores espacios de participación, el de los ciudadanos en la toma de decisiones. Y 9 y último, crecimiento que ante la transición demográfica aproveche las oportunidades de la población económicamente activa
en crecimiento y, al mismo tiempo, asuma los retos del aumento de la demanda de empleos y la inversión en capital humano. Un crecimiento sustentable que proteja y acreciente el capital natural. Buenos deseos en la política económica, pero sin las condiciones en la estructura productiva para obtener los resultados prometidos de hacer crecer el Producto Interno Bruto en un 7%, los cuales son los requeridos en el país para poder emplear a los más de 1 millón de jóvenes que se incorporan año con año al mercado laboral. De igual manera, posteriormente vamos a explicar cómo se comportó el Producto Interno Bruto durante el sexenio de Vicente Fox Quesada. Aquí podemos ver unas tablas con el comportamiento del Producto Interno Bruto en cada sexenio, en cada de los 4 sexenios que abarca nuestro tema. El primero sería el de Miguel de la Madrid Hurtado, que podemos ver aquí sus números de 1982 a 1988. Podemos ver que el primer año hubo una caída del Producto Interno Bruto del 0.7%. Después, en 1986, cayó aún más al 4.3% y en 1984 hubo una recuperación hasta llegar a un 3.6%. En 1985 cayó un poco, pero nos manteníamos aún en números negros, del 2.8%. En 1986 hubo otra caída al 3.8%, para después en 1987 recuperar un poco esos números y llegar al 1.9%, cerrando su gobierno en 1988 con un 1.2%. Carlos Salinas de Gortari podemos ver aquí que tuvo unos mejores números durante su sexenio. Y pues posteriormente podemos ver por qué los números de Miguel de la Madrid son tan malos, con lo que ya se explicó anteriormente. Todo eso repercutió en el Producto Interno Bruto y aquí podemos ver en la tabla la manera en que repercutió en el Producto Interno Bruto. Carlos Salinas de Gortari empieza su sexenio con un 1.2% en el crecimiento del Producto Interno Bruto, para después aumentarlo al 4.2%, y después en 1990 un 5.1%, posteriormente 4.2%, 3.6%, 2% y cerrando su sexenio con un 4.4%, que durante su sexenio en el Producto Interno Bruto tuvo muy buenos números, como podemos ver aquí, para dejarle números buenos a Ernesto Zedillo, que inició su sexenio con un 4.4% en el Producto Interno Bruto. En este cuadro se observa que el crecimiento del Producto Interno Bruto en el gobierno de Zedillo tiene una caída del 6.2% en su primer año de gobierno, que fue 1995. En los años siguientes el país vuelve a la senda del crecimiento económico, teniendo en 1996 un crecimiento del 5.2%, en 1997 de 6.8% y en 1998 de 5%. En 1999 del 3.8% y en el último año de su gobierno de un 6.6%, siendo esta y la de 1997 la tasa más alta que se presentaban después de la crisis de 1982, que fue durante el sexenio de Miguel de la Madrid. El promedio de crecimiento del Producto Interno Bruto muestra que la economía en estos años, al igual que en la administración Salinas de Gortari, no pudo llegar al 4%. Siendo más específicos, nos quedamos en un 3.5% promedio durante esos sexenios. Bajo si queremos aumentar los ingresos de la sociedad y con ello estimular el consumo para los sectores productivos se vuelvan más dinámicos. Pasamos después del Producto Interno Bruto durante el sexenio de Vicente Fox Quesada. Este cuadro muestra que los resultados en economía en 2001 son negativos, del 0.15%,
En 2002 del 0.8%, en 2013 1.4%, en 2004 4.2% y en 2005 3.3%. Para el 2006 hubo un crecimiento del 5.6%, terminando el periodo de Vicente Fox sin alcanzar el 7% que se había prometido y se queda en un crecimiento promedio del 2.45%. Ok, posteriormente vamos a explicar el índice de desarrollo humano que hubo durante de 1980 al año 2007. Ok, el índice de desarrollo humano es un indicador nacido de la mano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que mide el nivel de desarrollo de cada país atendiendo a variables como la esperanza de vida, la educación o el ingreso per cápita. Aquí podemos ver que de 1980 a los años 2000 hubo un índice de desarrollo humano del 13%, un crecimiento del 13% durante esos años, que se considera que era bueno para el nivel de población que existía durante esos años. Posteriormente vemos que el año 2000 al 2007 es del 3.5%, que es muy bajo a comparación del de 1980 a los años 2000, en tan corto tiempo, en un periodo de tiempo de 7 años, del 3.5%, que son niveles muy bajos. En estas tablas vamos a explicar la inflación durante los sexenios. Durante estos 4 sexenios y en economía de mercado los precios de los bienes y de los servicios están sujetos a cambios. Algunos aumentan y otros disminuyen. Se habla de inflación cuando se produce un aumento generalizado en los precios que no se limitan a determinados artículos. Como resultado, pueden adquirirse menos bienes y servicios por cada peso, es decir, cada peso vale menos que antes. Podemos ver aquí que en el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado hubo niveles de inflación altísimos, muy altos. Como ya explicaron anteriormente en la expresión de su sexenio, hubo niveles de inflación altísimos. De hecho, se llegó al nivel histórico de la devaluación del peso frente al dólar. Y aquí podemos ver los números, que los porcentajes de inflación son elevadísimos, llegando a un 159.17% de inflación. Después, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, hubo niveles de inflación, pero comparados con los de Miguel de la Madrid, no fueron tan altos, pero pues, es una comparación contra una de las peores devaluaciones de la historia de México. Aquí hubo niveles de inflación, como podemos ver, pero en los últimos años se estabilizó con un 8.01% y un 0.05%. El sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León inició con una inflación en 1995 del 51.97%, inflación muy alta, una devaluación del peso muy alta, una inflación muy alta, muy elevada. Y aquí podemos ver sus números: 51.97%, 27.7% en 1996, 1997 15.72%, 1998 18.61%, 1999 12.32% y cerrando su sexenio en el año 2000 con 8.96%. Vicente Fox Quesada, comparado con los sexenios anteriores, tuvo números de inflación pues de un solo dígito, por lo menos, que fueron del año 2001 el 4.4%, 2002 5.7%, 2003 bajando a 3.98%, 2004 subiendo a 5.19%, 2005 bajando al 3.33% y 2006 subiendo al 4.05%. Después vamos a ver la generación de empleos que hubo durante los sexenios. Y el comportamiento del empleo fue: en Miguel de la Madrid generó durante su sexenio 2.326.000 nuevos empleos. Carlos Salinas no le llegó ni a la mitad y creó durante su sexenio 708.000 empleos. Ernesto Zedillo generó 2.349.900 nuevos empleos.
cifra muy buena, mejorando la de Miguel de la Madrid. Y Vicente Fox generó 1.152.800 nuevos empleos en el país durante sus sexenios. Aquí están las cifras de generación de nuevos empleos durante cada sexenio: Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y Vicente Fox. Por último, vamos a mostrar el comportamiento del tipo de cambio durante los sexenios, de 1982 a 2006, dividido por sexenios. El primero, Miguel de la Madrid Hurtado, vemos por año el comportamiento del tipo de cambio. Vemos aquí su cotización al cierre. Vemos primero columna de año, cotización al cierre y promedio anual. Y vamos a poder ir viendo cómo con el paso de los años el peso ha ido perdiendo terreno frente al dólar. Empezó el Miguel de la Madrid 1987 con un 0.1612 y cerrando en 1983 con 2.298. Carlos Salinas de Gortari en 1989 con 2.6855 y en 1994 4.995 con su cotización al cierre. Y aquí vemos los promedios anuales. Promedio anual del dólar. Del tipo de cambio en Ernesto Zedillo podemos, y aquí vamos a ir viendo cómo progresivamente fue en aumento. Y vamos en Ernesto Zedillo Ponce de León de 1995, una cotización al cierre 7.7396 y un promedio al año anual de 6.4268, cerrando su sexenio en el año 2000 con una cotización al cierre de 9.6098 y un promedio anual de 9.4568. Posteriormente, del año 2001 a 2006, con Vicente Fox, empezó sexenio con una cotización al cierre de 9.1695, un promedio anual de 9.336. En 2006, una cotización al cierre para el final del sexenio de 10.8110 y para un promedio anual de 10.9034. Y con esto finalizamos nuestro video sobre la política económica de México durante el año de 1982 al año 2006.